Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, tanto los que están aquí presencialmente como los que se han conectado remotamente por YouTube. Bienvenidos a esta jornada que ha organizado la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha Solís. Esta tarde, como el título de la jornada establece, lo que vamos a ver es empezar a presentar el contenido del plan hidrológico de la demarcación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, que se aprobó en el mes de enero, junto con los planes hidrológicos de las otras demarcaciones intercomunitarias, para el periodo de planificación 2022-2027. Este es el tercer plan hidrológico que se aprueba en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, ¿vale? Es la tercera ronda de planificación, y desde el Ministerio de Transición Ecológica se insistía que estos planes hidrológicos de tercer ciclo, que los llaman, iban a suponer un cambio de paradigma porque se iban a centrar en alcanzar lo que se conoce en términos de la directiva como los objetivos ambientales. Es decir, la planificación hidrológica según la Directiva Marco, tiene que tener como objetivo fundamental alcanzar el buen estado, la buena salud de todas nuestras aguas, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las aguas de transición y costeras. En la legislación española hemos mantenido, aparte de este objetivo del buen estado de las masas de agua, se ha mantenido el objetivo de la legislación española que precedía a la aprobación de la Directiva Marco en el año 2000, y que es los objetivos de planificación y gestión del agua que establecía la Ley de Aguas de 1985. Ese objetivo, entonces, era la satisfacción de las demandas. Era el objetivo primordial y fundamental de la planificación y la gestión del agua. Cuando se aprueba la directiva y se reforma la Ley de Aguas para adaptarla, se transpone la directiva al ordenamiento jurídico interno y se reforma la ley para adaptarla a esta directiva europea, ¿no?, de obligado cumplimiento para todos los países miembros. En España se adoptan los objetivos de la directiva, pero se mantienen todavía los objetivos de la Ley de Aguas de 1985, por lo cual durante el primer y el segundo ciclo de planificaciones de los planes de 2009-2015 y 2015-2021, desde Bruselas mismo nos decían, la Comisión, que eran planes bicéfalos, porque por un lado intentaban conseguir la buena salud, pero por otro lado también satisfacer las demandas, y en el fondo eran dos objetivos que quizá difícil de casar adecuadamente, ¿no? Bueno, pues en este tercer ciclo, desde el Ministerio se dijo que se iba a enfatizar, se iba a priorizar la obtención del buen estado, entre otros motivos porque, en principio, 2027 es lo que era el plazo que establecía la directiva para que, 2015, pero con distintas prórrogas, después de 2027 ya no se aceptaban otras prórrogas o excusas, ¿no?, para no cumplir con el buen estado. En algunas cosas, lo que vamos a presentar, bueno, entonces en algunas cosas se han producido avances importantes y lo veremos esta tarde, ¿no? Y también sigue habiendo determinados problemas. La planificación en el Tajo siempre es una planificación distinta y única porque es un río sometido a determinadas presiones muy específicas que quizá no existen en otras cuencas al nivel de esta cuenca, ¿no? Nosotros tenemos una compañera del grupo de investigación del Tajo, del que surgió, que también dirigió Beatriz Larraz y del que surgió la cátedra, María Soledad Gallego, que hablaba de los tres señores del Tajo, ¿no? Y los tres señores del Tajo eran el trasvase Tajo Segura, el canal de Isabel II y luego las compañías hidroeléctricas que han embalsado, digamos, que embalsan todo el Tajo en el tramo extremeño, ¿no? Y ella siempre decía que estos tres señores, ¿no?, condicionaban de tal manera la gestión de la cuenca, ¿no?, y la gestión del río, que era muy difícil alcanzar los objetivos de buen estado. Bueno, pues esta tarde, evidentemente, el plan es muy complejo, son cientos de páginas y tiene muchos objetivos, tiene una estructura compleja, por lo tal es imposible en una tarde tratarlo todo, ¿no? Esta tarde nos vamos a centrar en dos de las principales presiones. Una, el trasvase Tajo Segura, pero no el trasvase, sino los caudales ecológicos. Voy a ir al revés, no es el trasvase, sino los caudales ecológicos, ¿no? Y digo el trasvase porque todos saben que ha habido mucha cobertura mediática y polémica sobre este tema. Entonces, bueno, el objetivo es clarificar
por qué el plan de cuenca ha establecido, en este caso, un régimen de caudales ecológicos para los ríos de la cuenca, que como veremos era una excepción en España que no lo tuviera, ¿no? Y para esto tenemos Beatriz Larraz, que nos presentará un poco, nos hablará de cómo han sido las vicisitudes de aprobación del plan y cómo se han planteado, y a Domingo Baeza, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en caudales ecológicos, que nos va a explicar, ¿no?, por qué era necesario establecerlos y qué problemas existen en los caudales establecidos. Y por otro lado, vamos a hablar también de la contaminación que se deriva de los vertidos de las aguas residuales de Madrid, ¿no?, otro de estos señores del Tajo, ¿no?, que se establecía, ¿no? Y para eso Antonio Bolinches, que es ingeniero de Grundfos y profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid, y que su tesis doctoral, que terminó hace unos años, precisamente se centraba en el estudio de las depuradoras de Madrid y los vertidos, ¿no? Y consideramos que estos son los dos problemas fundamentales del eje medio del Tajo, ¿no? Hay muchos, podremos centrarnos en los ríos de Madrid, en los ríos de Extremadura, pero vamos a centrarnos en eso, y ese va a ser el foco fundamental de las ponencias de esta tarde. Bueno, y sin más, voy a pasar la palabra, voy a ir presentando a los ponentes. Cada uno de ellos tiene 20 minutos. Os avisaré cuando os queden 5 para que intentaremos mantener los tiempos. A los que estáis conectados en remoto, os invitamos a que escribáis las preguntas en YouTube, en el chat, creo que es donde se pueden, y las iremos recogiendo. La idea es que si cubren los 20 minutos los ponentes con su ponencia, no habrá preguntas. Si dejan un poquito de tiempo, podremos una pregunta concreta, así muy específica, de clarificación, pero hemos reservado 45 minutos al final para debate y preguntas del público y de las que nos lleguen de YouTube, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos. Dos otras cosas que quería decir también es que es posible, estamos considerando quizá organizar otras jornadas donde analicemos otros aspectos del plan que también puedan ser relevantes, ¿no?, y de interés público, y sobre todo de interés para los objetivos de la cátedra, ¿no?, que es la recuperación del buen estado del Tajo, ¿no?, y sus ríos. Pero también indicarles que hay un ciclo de conferencias que la Cátedra del Tajo organiza también, y que se llama Investigando el Tajo, y que en la página web de la cátedra lo podrán ver, ¿no?, donde se van a tratar distintos aspectos también relativos a la planificación y al buen estado del Tajo, y que Beatriz nos puede decir un poco cuál es la próxima, que se celebra próximamente, ¿no?, creo que en mayo. Bueno, para aquellos que estén en interés. Y sin más, paso la palabra a Beatriz Larraz, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, directora de la Cátedra del Tajo, y tienes 20 minutos, Beatriz. A partir de ahora. A partir de ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Sin más, vamos a empezar intentando mostraros un poco las novedades que tiene este nuevo plan hidrológico. En algunas estamos de acuerdo y en otras, pues, está claro que no, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sabemos, como ha contado Nuria, la Directiva Marco de Agua, que es ya del año 2000, establecía el objetivo general de lograr el buen estado de todas las masas de agua. Por tanto, el objetivo del plan hidrológico no podía ser otro que ese, conservar y conseguir el buen estado de todas las masas de agua de la cuenca del Tajo. En concreto, está establecido así, será su objetivo mantener, en caso de que ya lo estén, o alcanzar el buen estado en caso de que todavía no lo estén, ¿vale? Este es el Boletín Oficial del Estado, el Plan Hidrológico del Tajo, que apareció publicado, como ha dicho Nuria, el 10 de febrero del año 2023, pasado. Vale, para conseguir este objetivo, el plan cuenta con determinadas herramientas, ¿vale? 2 herramientas en concreto, hay más, pero nos vamos a centrar en esta jornada técnica en los caudales ecológicos como herramienta que aparece como tal en la legislación española para conseguir este objetivo del plan hidrológico, y el plan de medidas. Hablará sobre todo Domingo de los caudales y Antonio Bolinches del plan de medidas. Vale, si nos centramos en los caudales ecológicos, vemos que efectivamente la Ley de Aguas, el texto refundido de la Ley de Aguas, que ya es del año 2001, nos dice que los planes hidrológicos comprenderán obligatoriamente los caudales ecológicos para la conservación y recuperación del medio natural. Viene clarísimo, y en todas las masas de agua, independientemente de que estén o no estén en buen estado. Si ya están en buen estado,
el objetivo de los caudales ecológicos es conservar, mantener ese en buen estado, y si todavía no lo están, el objetivo es recuperarlo, ¿vale? Que vayan a conseguir ese buen estado. Vale, también el Reglamento de Planificación Hidrológica, que es del año 2007, dice que se determinarán esos caudales ecológicos a efectos de garantizar conservación y recuperación del medio natural. Está todo clarísimo, como no podía ser de otra manera. La Instrucción de Planificación Hidrológica, que deriva de ella, dice que se establecerán de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos. Aquí es donde más hincapié va a hacer el doctor Baeza en este tema de la instrucción de planificación hidrológica y en las funciones, sobre todo, que debe cumplir un caudal ecológico para que tenga esa función, la de conseguir todo eso que está ahí escrito. Y también el Reglamento del Dominio Público Hidráulico hace hincapié en que el régimen de caudales ecológicos tiene esa finalidad, la de contribuir a la conservación y recuperación del medio natural, alcanzar el buen estado o potencial de aquellas masas, así como para evitar su deterioro. Por tanto, toda la normativa española, toda la legislación española está, en este caso, de la parte de, como si dijéramos, de conseguir el buen estado de la cuenca del Tajo. Bien, para comenzar hablando de qué son los caudales ecológicos, es importante saber que no podemos tener la confusión de confundirlos con los mínimos, ¿no? Que a veces está ocurriendo en estos últimos meses al menos y en esta tramitación que se ha hecho tan farragosa quizá del plan. Y es que un caudal ecológico tiene 5 componentes que es muy importante no confundir unas con otras. Por un lado están los caudales mínimos, el caudal mínimo, que es uno y que suele corresponder normalmente con el del mes de septiembre, si se hace un régimen mensual, el caudal cuando es más bajo, o con la estación de verano, julio, agosto y septiembre, cuando se establece un régimen trimestral. Y es el caudal más bajo que se le puede imponer al río para que efectivamente consiga todas esas necesidades que tiene y todas esas funciones que tiene que cumplir. El caudal máximo y las tasas de cambio hacen referencia a las presas, ¿vale? Al agua al caudal que se desembalsa de las presas. Caudal máximo, como su nombre indica, la máxima cantidad de agua que se debería desembalsar en caudal, en metros cúbicos por segundo, y la tasa de cambio es caudal respecto del tiempo. Es una medida relativa que pues hace hincapié en que no se puede, como si dijéramos, soltarlo de golpe, sino que hay que soltarlo con determinado criterio para no dañar a las especies que están aguas abajo de una presa. Y luego están los caudales de crecida o de avenida, que son importantísimos porque intentan simular de alguna manera el comportamiento natural de la dinámica natural fluvial. Intenta suplir a esas dinámicas, a esos caudales de avenida que ya no tienen los ríos, entonces, por el efecto de los embalses. Están establecidos en este plan que se han establecido cada 5 años, pero solo en caso de que no haya habido durante ese periodo una crecida natural. Es decir, si ha habido una crecida natural, ya no se soltarán, en 5 años ya no se soltarán de forma extraordinaria por parte de los embalses. Y luego, además, tienen que tener un régimen estacional estas componentes. En concreto, los caudales mínimos y máximos no pueden ser fijos a lo largo de todo el año, como los que teníamos antes en Toledo y en Aranjuez y en Talavera, sino que tienen que tener un régimen que vaya variando a lo largo de las estaciones y, por tanto, siendo lo más parecido posible al régimen natural que había en el río. Vale, hace falta hacer un poco de historia. Nuria ya ha hecho un poco, con lo cual podemos quizá ir un poquito más rápido aquí. Y es que, efectivamente, la Directiva Marco de Agua nos ha impuesto a todos los Estados miembros los ciclos de planificación cada 6 años. La historia, ¿por qué queremos recurrir a ella? Bueno, pues porque ha sido, como ha dicho Nuria, bastante farragoso a lo largo del tiempo en la cuenca del Tajo. El primer plan no estuvo listo para salir hasta el año 2014, cuando ya prácticamente se estaba acabando el ciclo, por tanto no entró en vigor realmente, entró en vigor al final. Y el de 2015-2021, el del segundo ciclo, entró en vigor en el Boletín Oficial del Estado del año 2016, por tanto ya, y era prácticamente igual, por no decir idéntico al del primer ciclo. Por tanto, ahí se perdieron todos esos 6 años en negociaciones infructuosas. Y este último, del tercer ciclo, como veis, tendría que haber sido aprobado el 1 de enero del año 2022 y ha entrado en vigor el 10 de febrero de 2023. Por tanto, estamos siempre con esas negociaciones que hacen que realmente el plan, el que acaba sufriendo es el estado ecológico de la cuenca del Tajo. Bueno, en este primer y segundo ciclo, que como os digo son prácticamente iguales, solamente se establecían los caudales mínimos en 16 masas de agua, que son esas que están ahí, y efectivamente sí que tiene un régimen, como podéis ver,
y en 3 de ellas que se consideraron estratégicas, las masas de agua de Aranjuez, de Toledo y de Talavera, que son por eso por lo que se habla tanto de ellas, solo caudales mínimos y no con régimen. Como veis, es constante a lo largo del año y bueno, pues eso es por lo que hubo unas sentencias. Por tanto, estos caudales no eran ecológicos, no se pueden considerar ecológicos, no tienen las otras componentes que deberían tener los caudales ecológicos y tampoco tienen el régimen establecido, no tenían las componentes. Vale, esto hizo que en marzo-abril del año 2019 el Tribunal Supremo dicte 5 sentencias por el incumplimiento de la obligación de la Administración, efectivamente, de establecer en este plan hidrológico del Tajo el régimen de caudales ecológicos completo. Y cuando dicen completo se refiere a esas 5 componentes que estábamos comentando antes. Se produce un retraso también en el cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué? Pues porque todas las sentencias, ¿no? Digo yo que teóricamente eso ya nos lo contarán mejor nuestros abogados, pero se entiende que los abogados, quiero decir los que tenemos aquí presentes en la sala de la universidad, que al día siguiente se tendrían que establecer, bueno, tendrían que entrar en vigor. Bueno, pues esta no solo no entró en vigor al día siguiente, sino que tampoco en el 1 de enero de 2022, que es cuando se debería haber establecido el plan del tercer ciclo. Bien, entra en vigor el 10 de febrero de 2023 y vamos a ver cómo. Vamos a ver si efectivamente han entrado en vigor esas sentencias o no. Bueno, vemos que efectivamente se establece un régimen de caudales ecológico mínimo en todas las masas de agua, pero cuidado, en 19 de ellas, que son esas que están señaladas en rojo, las que están del Tajo Medio, desde la salida del embalse de Bolarque hasta el embalse de Valdecañas, pasado Talavera de la Reina, se aplazan al 1 de enero de 2027. ¡Puf! Seguimos aplazando, por tanto, el cumplimiento de esas sentencias. A 1 de enero de 2027 en 19 masas de agua, que son esas que están señaladas en rojo. Aquí tenemos los 3 tramos, ¿vale? Esa parte que está en azul es que todavía no había plan hidrológico, la que está en verde es ese primer tramo, segundo tramo en amarillo y tercer tramo en rojo que se ha puesto en el plan hidrológico. Como los caudales ecológicos los tiene que definir, los establece la Confederación Hidrográfica del Tajo, serían los de ese tercer tramo en esas 3 masas de agua. No os he copiado las 19 por no aburrir. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo lo que está por debajo del caudal mínimo no es un caudal ecológico. Bien, por tanto, todo el primer tramo y todo el segundo tramo, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026, vamos a estar sin caudales ecológicos mínimos en esas 19 masas de agua todavía. Pero además nos incluyen todas las componentes. Esto parece raro, pero es así. El caudal generador solo se ha establecido en 15 embalses y, por tanto, afecta a las masas de agua que están aguas abajo de esos embalses, y las tasas de cambio y los caudales máximos solo en 17 embalses, en los mismos de antes más 2 más. Eso quiere decir, por tanto, que tampoco están incluidas todas las componentes, porque la cuenca del Tajo tiene alrededor de 200 embalses y solo se establecen en 15 y en 17 esas componentes. Bien, y eso muy a pesar de que el estado de las masas de agua es moderado o deficiente en todo el tramo. En el tercer ciclo de planificación estamos con un estado de masas de agua moderado o deficiente, e incluso en algunas de ellas se ha deteriorado. Ha pasado de moderado a deficiente o de buen estado a moderado. Eso quiere decir, por tanto, que estamos en contra, no estamos cumpliendo el principio de no deterioro de las masas de agua, de la calidad de las masas de agua que establece la Directiva Marco de Agua. Otra cuestión que es muy delicada, en concreto porque no se cumple la Directiva de Hábitats y Especies, es el de la zona Red Natura 2000, lo de las zonas protegidas. Las masas de agua que están vinculadas a espacios Red Natura 2000 siguen sin tener establecidas necesidades hídricas adicionales. Es decir, aparte de los caudales ecológicos que establece el plan, las comunidades autónomas en sus planes directores, en los planes directores de Red Natura 2000, necesitan establecer para aquellas especies y hábitats que los necesiten en esas zonas unas necesidades hídricas adicionales. Bueno, esto a día de hoy ni en la Comunidad de Madrid ni en Castilla-La Mancha están todavía establecidas a nivel de comunidad autónoma. Y en eso es lo que recoge el plan. Recoge un parrafito que dice que como no están establecidos en los planes directores de Red Natura 2000 por parte de las administraciones regionales, pues que ellos dan por bueno que con los que ellos establecen es suficiente. Vale, pero esto es muy difícil con esos caudales que se han establecido realmente cumplir las directivas de hábitats y especies, ¿vale? Porque lo que se ha establecido es
nos lo va a explicar Domingo más detenidamente, que se ha utilizado el criterio del 50% del hábitat potencial útil. O sea, una especie que está protegida, le dejamos el 50% de su hábitat potencial útil e incluso el 30% en aquellas masas que son muy modificadas, como son todas estas del Tajo Medio, pues no parece claro que se vaya a mantener en buen estado esos hábitats y esas especies. Y luego, además, el plan tiene 3 puntos de incertidumbre que para nosotros son, bueno, que nos hacen estar un poco incómodos, ¿no? Primero, es que se habla en la disposición adicional 9ª de una coordinación de planes hidrológicos. Bueno, creemos que eso va absolutamente en contra de la prioridad de la cuenca cedente. El plan del Tajo tiene que ser el plan del Tajo y es el plan del Segura el que tiene que coordinarse, en caso de que sea necesario, con el plan del Tajo, pero no los 2 planes deben coordinarse entre ellos. Eso es muy importante. Se ha establecido un programa especial de seguimiento y además nos dice que los resultados se tendrán en consideración en el 4º ciclo de planificación, de aquí a 2028. Y no dice cómo. No se sabe muy bien si es que va a condicionar el estado de las masas de agua otra vez el tipo de caudales que se establezcan o qué. No lo dice, no dice. Eso se quitó, sabéis, fue una de las cuestiones más problemáticas y se quitaron del nuevo plan. Otro punto importante es que el seguimiento de las masas de agua corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo y aquí se habla en esa disposición adicional 9ª de que se van a establecer unas comisiones bilaterales entre el Ministerio y cada una de las comunidades autónomas por separado. Bueno, teniendo en cuenta que la normativa dice que corresponde a la Confederación, pues no sabemos muy bien esas comisiones bilaterales qué temas van a tratar. También es importante tratar la disposición adicional 2ª. Se prevé la actualización de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura para adecuarlas a estos nuevos caudales ecológicos. Bueno, pues en caso de que se vayan a eliminar en esa modificación los desembalses máximos al Tajo, estaremos de acuerdo, porque tenemos un máximo de desembalse al Tajo de 365 hectómetros cúbicos. No se nos puede derivar al Tajo desde Entrepeñas y Buendía ni un solo hectómetro cúbico más, y siempre y cuando sirva para reducir la cantidad trasvasable en cada uno de los niveles que tienen las reglas de explotación, bienvenido sea. Si se va a utilizar para otra cosa, pues ahí ya nos entra la duda. Y la disposición adicional tercera, la disposición final tercera, perdón, que habla de que en 18 meses se debe actualizar, se debe revisar también la instrucción de planificación hidrológica. Esto nos lo va a contar con mayor detenimiento el profesor Baeza, y porque también es peligroso, ¿vale? Si es para incorporar criterios que contribuyan a esa capacidad que tiene un caudal ecológico para mejorar el buen estado de las masas de agua, bienvenido. Si va a ser para poner unas condiciones más laxas a la hora de definir las metodologías para definir los caudales ecológicos, pues bueno, tendremos nuestras dudas al menos. Por tanto, en conclusión, hay 3 elementos que creemos, desde el punto de vista de la cátedra, que incumplen sobre los caudales ecológicos, incumplen la legislación española sobre caudales ecológicos, sobre espacios protegidos y, bueno, que van en contra del principio de no deterioro de las masas de agua. Y luego hay 3 elementos, como acabamos de ver, que nos crean cierta incertidumbre. En general, creemos que es importante que esos 2 temas que están siendo tan problemáticos, el de los caudales ecológicos y el de la contaminación, deben ser tratados de forma conjunta. Es necesario incrementar los caudales, pero si solo incrementamos los caudales, podríamos decir que pasaría mucha agua por nuestros ríos, por el Tajo Medio, pero muy sucia. Si solo reducimos la contaminación, tendríamos unos ríos más limpios, pero prácticamente sin caudal, por tanto, los índices biológicos sería muy difícil que se recuperaran. Por tanto, lo que pedimos desde la Cátedra del Tajo es que efectivamente esas 2 cosas tengan la mayor intersección posible, ¿no? Se hagan a la vez para conseguir el objetivo de conseguir el buen estado. Y además debemos tener en cuenta que también a la vez se deben llevar a cabo medidas que mejoren las condiciones hidromorfológicas del río. Los obstáculos, etcétera, en muchas masas de agua podrían reducirse, al menos aquellos que no están estando en uso. Muchas gracias. No sé cuánto tarda. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Te has ajustado perfectamente al tiempo. ¿Habría tiempo para preguntas? Pero casi pienso
que vamos a dejar, porque pueden surgir algunas preguntas sobre caudales y, como ha dicho la profesora Larraz, el profesor Baeza va a hablar específicamente de los caudales ecológicos. Me parece quizá mejor que también haga su presentación y a continuación hablamos un turno de preguntas, porque hay un poquito de margen de tiempo antes de pasar a hablar de la depuración de las aguas residuales de Madrid. Así que con eso presento a Domingo Baeza, que, como digo, es doctor en ecología, especialista en caudales ecológicos. Yo creo que las personas en España que más lo ha trabajado y que más lo conoce, ¿no? Y además lo ha trabajado también en la práctica, ¿no? Para muchos, ha hecho los estudios de caudales para muchas confederaciones y demarcaciones hidrográficas. Y, como digo, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y te paso la palabra. Tienes 20 minutos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación de la profesora Beatriz Lerrán y por todos los balones que me ha echado a mí, ¿no? Cuando decía, esto lo va a explicar el profesor Baeza, luego me he dado cuenta que era yo quien lo tenía que explicar. Bueno, a ver si soy capaz de todo eso. Deciros que lo que yo vaya a decir aquí es fruto de mi experiencia, de mi trabajo en la cuenca del Tajo, y que el único responsable de lo que voy a decir aquí soy yo, ¿no? Ni la universidad, ni nadie, ni la cátedra, soy yo. Bien, yo había preparado una diapositiva para explicar lo que eran los caudales ecológicos, como ya lo ha explicado Beatriz. Bueno, me parece interesante incidir que el régimen de caudales ecológico, que es pues una cierta cantidad de agua que tenemos que dejar en el río para que funcione, ¿no? Después de que los ríos van a servir para aportar agua a determinados usos, pues tenemos que dejar una cierta cantidad de agua, y la ley nos dice que tiene que contribuir a alcanzar el buen estado, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea. También hablar, a lo mejor por si aparece por ahí, que tiene que mantener la vida piscícola y la vegetación de ribera. Vale, siguiendo con esto. Bueno, pues yo no sé si es el sitio este, ¿no?, que invita a hablar de historia, ¿no? Vamos a hablar otra vez también de la historia. ¿Cuándo se empezó a hablar de esto de los caudales ecológicos? Pues ahora os voy a poner otra diapositiva más antigua que esta, pero aquí esto es una de esas publicaciones, ¿no?, que sembraron cátedra. A partir de ahí mucha gente estableció este método, el método IFIN, que consiste en ver cómo cambia el hábitat o las condiciones hidráulicas de un río a medida que vamos cambiando el caudal. Esto se estableció en Fort Collins. Bueno, ahí veis esa publicación tan graciosa, mirad qué ordenador tenían ahí, ¿no?, que parecía un Pentium, ¿no?, de esos que había antes, y fijaros las letras que tienen ahí, ¿no? Mi director de tesis estuvo estudiando ahí, estuvo trabajando con Bobby en esa época, y trajo esta tecnología aquí a España, y fuimos pioneros en aplicar esta metodología para el cálculo de caudales ecológicos. Pero allí en Estados Unidos lo de los caudales ecológicos viene de largo. Quizá este sea el primer método, el método que se llama de Tenet, o el método de Montana, que debe ser un estado de los Estados Unidos, ¿no? Y si veis ahí, no sé dónde lo pone, pero esto es del año 1976, ¿no? ¿Vale? Un poquito más tarde de que se muriera el señor bajito. Bien, y este método tuvo mucha incidencia aquí en España, porque si veis ahí, en algún momento dice que el caudal ecológico tiene que ser el 10%, ¿no? El 10% del caudal medio, y esto se aplicó en muchos planes. Antes de que luego llegáramos los que trabajamos sobre eso, hiciéramos otro tipo de estudios, en muchos planes se hablaba o se asumía que el caudal ecológico era el 10%. Fijaros la interpretación de esta tabla, ¿no? Es decir, como decía estos autores, 10% es dejar el río bastante mal, ¿no? Bueno, a partir de ahí, aquí en España, principalmente dos grupos de investigación trabajamos sobre ello. En el año, yo creo que fue en el 2006, hicimos una publicación en un homenaje que se hizo al profesor Margalef, ¿no?, nuestro gran ecólogo de Barcelona. Se hizo allí un congreso de limnología, y ahí publicamos nuestra experiencia en caudales ecológicos, ¿no? Llevamos ya casi 20 años trabajando en caudales ecológicos nosotros, y otro grupo que trabajaba más
con métodos hidrológicos. En general, estas dos escuelas trabajábamos dos métodos. Los métodos hidrológicos, que consiste en hacer un análisis de caudales, coger un registro de caudales históricos de pauta natural, ¿no? Los caudales que de forma natural circulan por el río y a partir de ahí, mediante unas estadísticas, sacar algunos valores. Y los métodos de simulación de hábitat, que consiste en estudiar el hábitat de las especies que viven ahí, ¿vale? Bueno, el otro grupo que trabajaba en caudales ecológicos a la parte que nosotros, pues era dirigido por el doctor Palau, un catedrático de la Universidad de Lérida, y ellos implementaron un método que luego ha sido casi durante mucho tiempo un método oficial, ¿no? El método del caudal base, ¿vale? Aunque este artículo es más reciente, pero ellos también sobre los años 80 y tantos, 90, pues empezaron junto con nosotros a establecer las primeras metodologías de cálculo de caudales ecológicos. Bien, todo esto dio un vuelco en el año 2007 porque en previsión de que se iba a aprobar los primeros planos, se iban a redactar los primeros planes hidrológicos a raíz de la Directiva Marco del Agua, ese plan primero que hablaba antes Beatriz, del 2009, pues se sacó un pliego en el Ministerio para que se hicieran las tareas necesarias para establecer el régimen de caudales, ¿no? Se sacó en el 2000 la memoria en 2007 y se adjudicó en 2008. Y esto se repartió, España se dividió en tres partes. La parte del Tajo, como veis ahí, Tajo, Duero y las cuencas del norte, fueron para una empresa hizo los trabajos ahí, otra empresa hizo los trabajos en el Ebro, Júcar y Segura y otra empresa hizo los trabajos en el sur. Y nosotros colaboramos en ese caso en las del Ebro y en las del Segura. Bueno, digamos que los datos, muchos de los resultados que nosotros tenemos ahora en nuestros planes están heredados de ahí, de ese momento en el que trabajaron esas empresas, una empresa que hizo los caudales ecológicos en todo este sitio, en el Duero, el Tajo y las cuencas del norte. Bueno, cuando llegamos ahí, todavía aquí en España, esto de los caudales ecológicos no se tenía muy claro, ¿no? Teníamos muchos problemas. No teníamos curvas de preferencia de muchas especies de peces que necesitamos para hacer los caudales ecológicos. No sabíamos o si había que emplear un método en una dimensión o en dos dimensiones. Veremos luego si me da tiempo a explicar lo que significa eso, ¿no? Esto es un método en una dimensión donde se sacan transeptos en el río. Esto es un método en dos dimensiones donde se saca una topografía del río. ¿Qué pasaba con las masas fuertemente modificadas, que ya se habían calificado, ¿no? Ahí la instrucción de planificación dijo que los caudales ecológicos ahí tenían que ser más permisivos, no dar tanta agua en esas aguas que ya estaban modificadas. Necesitábamos para establecer métodos hidrológicos series de caudales naturales restituidos y no las teníamos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se hizo lo que se pudo y también tampoco había muchos equipos en España que fueran capaces de hacer estos trabajos, ¿vale? Como consecuencia de eso, pues se hicieron aquellos trabajos y ahí quedaron para los planes hidrológicos. Bueno, es interesante que en ese pliego se dijo que había que hacer un proceso de concertación de esos caudales. Una vez que se habían hecho los trabajos, antes de llevarlos a los planes de cuenca había que hacer una concertación, ¿no? Que, digamos, esto es como ponernos de acuerdo, llevarnos muy bien. Todos los usuarios del agua teníamos que hablar en una reunión y al final llevarlos al plan de cuenca, ¿no? Teniendo en cuenta una serie de consideraciones que hay aquí que ojalá se hubieran hecho y ojalá se siguieran haciendo, ¿no? Pues, ¿qué suponían esos caudales ecológicos para la mejora del estado ecológico del agua? ¿Qué presiones suponían eso sobre los usuarios, ¿no? Pues también hay que tenerlo en cuenta, qué pasaba con ellos, ¿no? ¿Estos caudales contribuían o no contribuían a mejorar, pues, los indicadores biológicos que había? Había que hacer un plan de seguimiento después. Muchas de estas cosas no se hicieron, incluso ni siquiera el proceso de concertación. Era llamativo que yo, después de hablar muchísimo tiempo con quien tenía que haber asignado los dineros para eso, me decía, joder, si todavía queda dinero de aquello, porque en algunas cuencas no se hizo proceso de concertación. Se hicieron los trabajos, se publicaron en el plan y ahí se quedaron, ¿vale? Pero ojalá retomáramos estas ideas que eran muy buenas, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hablar de caudales ecológicos. Bueno, voy a ver si me da tiempo a explicar algunas cosas para que entendamos. ¿Por qué un método, por qué otro? Y si es posible,
dónde a lo mejor es mejor utilizar un método y dónde es mejor otro, y si de esa manera podríamos a lo mejor establecer unos caudales ecológicos para el Tajo, para estas masas problemáticas que fueran mejores, ¿no? Bien, métodos de simulación del hábitat. Aquí lo que hacemos es, tomamos unos datos de los cauces o de tramos representativos y los metemos en programas de simulación hidráulica, que lo que hacen es decirnos cómo cambian las condiciones hidráulicas del río a medida que van cambiando los caudales. Y esto lo unimos con las preferencias de hábitat de la fauna. Normalmente tenemos preferencias o conocemos bien qué demandan los peces, algunas especies de peces, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos cómo cambian las condiciones hidráulicas a medida que va cambiando el caudal y cómo cambia el hábitat, y aquí tenemos las curvas de preferencia, sacamos estas curvas. Y aquí en estas curvas tomamos decisiones. Estas son las curvas APU caudal en castellano, HPU caudal en inglés, donde tenemos aquí la relación. A medida que vamos cambiando los caudales, cómo va cambiando el hábitat, ¿vale? Y a partir de ahí decimos, bueno, pues con este caudal tenemos tanto hábitat, con este caudal tenemos menos, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos estos trabajos? Pues vamos al río, tomamos una serie de mediciones. Lo primero es, echamos a alguno jovencito, ¿no? Hay algún becario o algo así, a ver si se le lleva. Si no se le lleva, pues ya nos metemos nosotros, ¿no? Bueno, ahí la tenéis. Esta se llamaba Julia. Tuvimos que ir a buscar al delta. Bueno, y luego ya nos metimos. Este es el Segre, el cachorrío. Bueno, ahí tomamos una serie de datos topográficos. Mirad, este, por ejemplo, es un ejemplo. Este es un sitio muy problemático. Este es el río Aragón debajo de Yesa, ¿no? Un sitio también muy conflictivo. Y sacamos una topografía que nos da esos resultados y sobre eso hacemos la simulación hidráulica que nos va diciendo aquí qué profundidades y qué velocidades se establecen en el río, ¿vale? Hacemos una serie de transectos en el río en varios puntos para medir el caudal, establecer el caudal y luego con una serie de modelos pues vemos cómo cambian las condiciones hidráulicas cuando va cambiando el caudal, ¿vale? Y a eso le unimos unas curvas de preferencia que normalmente se suelen hacer para la profundidad, para la velocidad y para el tipo de sustratos, cuáles son lo que prefieren los peces, lo que más les gustan los peces en esas tres variables, y con ello conformamos la curva que hemos visto antes, ¿no? Bien. Ostras, ahora sí que ya no se lo he hecho. Mira que me lo había hecho, dice que no, nadie toque el escape. No me parece que me he pasado. Vamos para atrás. Vale. No, si estaba ahí. Es que si no, no se ve. Ah, vale. No. Es para que los vean desde el YouTube, ¿no? Ahora lo están viendo. No, están viendo la mía. Sí, vale. Gracias, Raúl. Bueno. Bien. A ver si esto soy capaz de explicarlo después de esta. Meteos la pata. La forma que tiene la curva apocaudali, sobre la que se supone que la instrucción dice que tenemos que tomar decisiones, va a depender de esos condicionantes que pongo ahí, ¿no? El tramo donde hacemos la simulación, donde hacemos los trabajos, qué morfología tenga, el método de simulación empleado, si es en una dimensión o dos dimensiones, y la especie, ¿no? Hay algunas especies pues que a lo mejor son un poco indiferentes a la velocidad o admiten más velocidades. Hay otras especies, por ejemplo, los alevines de trucha, que solamente les gustan unos tipos de velocidad y en cuanto la velocidad aumenta un poquito, ya a aquellos ya no les gusta, ¿vale? Pero hablando, por ejemplo, de la morfología de los tramos, vamos a comparar estos dos tramos, ¿vale? Por ejemplo, este y este. Y imaginar aquí que en este río de aquí, con estas pendientes y con esta conexión que tiene con la ribera, subiéramos o bajáramos el caudal, ¿no? Se está produciendo
un incremento del hábitat, tendría este perfil, ¿no? Estamos mojando todo esto y entonces estamos ganando hábitat y estamos haciendo pues que haya mejor o una superficie mayor para los peces. Luego, en este tipo de ríos, lo que ocurre es que si subimos mucho el caudal, hay problemas con la velocidad en el medio se hace limitante y entonces va subiendo el hábitat y aquello llega a un máximo y empieza a bajar, ¿no? Pero en un tramo como este, con unos problemas de incisión, con una sección como esta, pues ahí, aunque vamos subiendo el caudal, las condiciones de habitabilidad no cambian mucho. No sé si esto lo entendemos, ¿vale? Y eso nos lleva a que la curva que podemos tener, pues ojalá tuviéramos una curva como esta, que nos está diciendo que a medida que va subiendo el caudal va mejorando el hábitat, llegamos a un máximo y luego a partir de ahí, pues con los decía antes, porque en el medio se producen velocidades muy altas, esto cambia, ¿no? Y sobre esta curva tenemos un máximo y podemos seleccionar algunos puntos sobre esa curva que nos den algunos caudales que nos puedan servir, ¿no? La instrucción de planificación habla de porcentajes de ese máximo. Pero ¿qué pasa si tenemos una curva como esta? Que esta es la que sacaron la empresa que hizo los trabajos en Aranjuez. ¿Veis la curva azul del barbo del adulto? No tiene máximo. Entonces aquí, ¿dónde digo yo que está el 80%, el 50%? Aquí los valores que yo coja de ahí son un poco a ojo, ¿no? La instrucción de planificación dice que si hay una curva de esta hay que coger el percentil 25, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, el máximo está por aquí. Créetelo. Es mentira, ¿no? Porque la curva sigue creando más hábitat, ¿no? Y sobre ese máximo que no existe, coge porcentajes, ¿vale? Conclusión, a lo mejor esto no vale, ¿no? Y hay que utilizar métodos hidrológicos, ¿vale? Los métodos hidrológicos tratan de hacer, bueno, tenemos series de caudales naturales, imaginaros así, hacemos unos estadísticos, los movemos, un estadístico es uno que que publiqué yo en mi tesis y que al final nos llevaron a la instrucción de planificación, era la media móvil de 25 días, ¿vale? Vimos que ese valor estaba muy relacionado con la capacidad acuífero que tenían los ríos, o sea que en ríos que tenían una buena capacidad acuífero, los ríos se resistían mucho, de alguna forma, a quedarse secos. Mirad, imaginaros que estos son los caudales de agosto, septiembre y octubre, ¿no? Pues aquí los caudales oscilan muy poquito en el verano, los ríos mantienen un acuífero que los mantiene, mientras que hay otros ríos que, si no tienen esa capacidad de mantener buenos caudales, el descenso del caudal es muy grande, ¿no? Y en este tipo de ríos, ¿vale?, los caudales suelen salir más altos que cuando hacemos trabajos de simulación hidráulica. En el plan hidrológico del 2009 se hicieron también trabajos de simulación de métodos hidrológicos y en la masa de Aranjuez dieron estos valores. Y ahí tenéis. Sí. El caudal de Q25D con mi método 14,059. El Q21 13,84. El caudal básico, el que os he explicado antes de Palau, 11,7. Y Beatriz nos estaba hablando, que en la masa de Aranjuez pusieron 6. Y además, si se hace un análisis de garantía de estos caudales, de qué representa eso con respecto al caudal natural, dan unos valores de garantía bastante altos. O sea, quiere decir que no estamos pidiendo algo excesivamente complejo, muy alto con respecto al agua que tiene el Tajo, ¿vale? Bueno, eso voy a ir deprisa. Implica que antes de que empecemos a hacer trabajos de caudales ecológicos deberíamos hacer un análisis hidrológico y veamos cuál es el comportamiento hidrológico del río. Y en determinados ríos es mejor utilizar métodos hidrológicos que métodos de simulación de hábitat. Estos son resultados de mi tesis. Si veis, todos estos ríos de aquí de la cabecera del Tajo, en los cuales yo trabajé, son ríos permanentes de esos que se comportan, como os he dicho, como tienen buenos acuíferos, mantienen bastante altos los caudales de estiaje y posiblemente la mejor manera de establecer un caudal ecológico ahí sea el método hidrológico. Prácticamente todo el río, mi querido Tajuña, el Henares y todos estos ríos de aquí tan bonitos de la cabecera del Tajo se comportan así. Bueno, aquí tenemos resultados de lo que salió publicado en ese plan hidrológico. Beatriz ha dicho antes que solamente estas masas tenían 666 permanente, pero no, también había aquí en la masa. En el Cuervo
dejaron 0,5, 0,5, 0,05 y en el Tajuña 0,36, 0,36, 0,36, 0,36. Ese es el cambio, la variabilidad hidrológica que se proponía en el plan de cuenca y que se ha mantenido hasta ahora cuando se hicieron los primeros trabajos de caudales ecológicos. Bien, cosas así, pues más o menos para tener claras. Debemos de partir de una clasificación hidrológica y depende del comportamiento del río a establecer un tipo de metodologías en uno y otro tipo de metodologías en otro, ¿vale? Estos ríos que mantienen caudales ecológicos con estiaje altos es mejor utilizar métodos hidrológicos. En el caso de que hagamos simulación de hábitat, hay que ver luego a algún experto en peces decir qué significa ese 50 o ese 80% del APU máximo. ¿Realmente va a permitir que los peces se muevan por el río? Aquí tenemos una simulación hecha en Aranjuez con un caudal bajo y con un caudal alto y aquí el río tiene profundidades tan pequeñas que prácticamente los peces no se van a poder mover. La morfología de los tramos es muy condicionante de los resultados. Bueno, y luego, para terminar, como ha dicho antes Beatriz, el régimen de caudales hay que variarlo, hay que cambiarlo, hay que hacer que en unos momentos y en otros pues los caudales sean más altos o sean más bajos. Luego, si queréis en el turno de preguntas lo explicamos. Pero estas son funcionalidades importantes del funcionamiento de un río ligadas a diferentes tipos de caudal, ¿vale? Mantenimiento de la vegetación de ribera, mantenimiento de los sustratos, creación de hábitat, etcétera, etcétera. Si no los cambiamos, no vamos a mantener estas funciones. Mirar, esta es la propuesta del régimen de caudales actual para el Tajo en Aranjuez. Esta es una que vamos a proponer nosotros o que viene de resultados de algunos trabajos. Y este es el régimen natural del Tajo. Estos cambios pues prácticamente no se aprecian, ¿no? Bueno, yo me inventé una cosa y dije, vamos a ver, cogí el río Guadiana, por ejemplo, y esta era la propuesta que había de régimen de caudales ecológicos trimestral en el río Guadiana. Mirar, 1,44, 1,46, 1,46, 1,41, ¿vale? En el río Guadiana. Y dije, vamos a ver, esta piedra que está ahí va a notar de alguna forma que cambia el régimen de 1,44 a 1,46, 1,46, 41, ni se entera. No hay prácticamente cambios. Vamos, ni esta piedra, ni el pez que vive aquí, ni los invertebrados que hay abajo, ni los sustratos, ni esto, ¿no? Nada, ¿vale? Entonces yo a esto le llamé la prueba de la piedra, ¿no? Le llamé, ¿no? Pues, y la conclusión de todo esto es que yo me tenía que haber dedicado a publicidad de estropajos, ¿no? Porque, bueno, pues acordándome del algodón que deja más limpio, ¿no? Y la prueba del algodón, pues se me ocurrió esto, ¿vale? Los regímenes de caudales tienen que cambiar suficientemente como para que esa piedra se entere, ¿vale? Un régimen con poca variación no va a permitir mantener determinadas funcionalidades relacionadas con el arrastre de sustratos, creación de hábitats, etcétera, aportaciones de agua para la vegetación de ribera, etcétera, etcétera, que también son importantes. Y con esto he terminado, ¿vale? Muchísimas gracias, Domingo. La verdad es, bueno, un minutito, que bueno, es una estupenda clase de caudales. Yo he entendido muchas cosas hoy, gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta muy específica de clarificación y si no hay una cosa de... ¿Sí? Y si no hay una específica de clarificación, lo guardamos para el turno de preguntas. Hacemos la última... Raúl, no estoy dejando tiempo de transición. Es complejo porque como se está retransmitiendo en YouTube es para que las presentaciones se vean también por los que están mirando en remoto. Si os parece, cambiaros. Y la tercera ponencia es de Antonio Bolinches, que ya he presentado antes, que es ingeniero... Exactamente. Ingeniero de soluciones en Grundfos, para el nombre de la empresa, y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar de las medidas de depuración. Es un breve tema, este plan de acompañamiento que Beatriz ha mencionado al principio, que se aprobó el plan de cuenca del Tajo, pero en el Real Decreto que ha aprobado todos los planes de cuenca, estas disposiciones adicionales han metido este programa de acompañamiento que establece una serie de medidas tanto en la demarcación del Segura como en la demarcación del Tajo, que son, que condicionan y acompañan la implementación de
del plan del Tajo. Y bueno, nos va a hablar Toni de las novedades en cuanto a depuración que incluye el plan de Cuenca. Gracias. Pues muchas gracias, Nuria, por la presentación. Y como bien ha dicho, pues vamos a ver juntos cuáles son los cambios que hay entre el segundo ciclo de planificación y el tercero, que yo creo que invitan al optimismo. Vamos a ver rápidamente cuáles son las reglas del juego, el marco legislativo. Tenemos una directiva marco del agua que se ha traspuesto al texto refundido de la Ley de Aguas, que pide unos planes hidrológicos cada 6 años. Justo ahora vamos a empezar con ese tercer ciclo. Aprovecho para decir que tenemos otra directiva, que es el de tratamiento de aguas residuales urbanas, que también ahora está en un proceso de cambio. Y luego veremos también esto que puede implicar para el estado de la calidad de las aguas superficiales del Tajo. Bueno, el marco geográfico es el siguiente. Existe una concentración inusual de vertidos puntuales alrededor de la ciudad de Madrid, que responde simplemente a la cantidad de personas que vivimos en la ciudad, y eso se transforma en unas cargas muy altas, en particular en el Manzanares a su paso por Madrid, que es esta masa de agua que vemos aquí, y en el Jarama justo antes de la confluencia con el Henares. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de estas cargas vamos a ver cuál es el estado ecológico que tiene el río aguas abajo. Lo vamos a ver con estos diagramas que os voy a explicar. A la izquierda tenemos el cumplimiento o no de la directiva de vertidos urbanos. Tenemos en azul cuál es el límite para la carga orgánica que se mide en demanda biológica de oxígeno. Vemos que la directiva permite que las depuradoras viertan hasta 25 miligramos por litro y vemos que las depuradoras de Madrid cumplen con creces con este límite. ¿De acuerdo? Vemos también que hay un límite que se ha establecido para el fósforo, que vemos en rojo, que está en 1 miligramo por litro. Y vemos también que las depuradoras mayormente cumplen. Hay un par de incumplimientos o 3 puntuales de depuradoras relativamente pequeñas que no tienen mayor efecto. Y uno de los problemas es que no hay un límite para el nitrógeno, que es uno de los nutrientes que puede influir en la eutrofización de las aguas receptoras. Y la legislación lo que marca es que todas las depuradoras en efluente van a tener un límite a la carga orgánica y solo van a tener un límite a los nutrientes cuando se define que las aguas receptoras son sensibles a eutrofización. Esto lo veremos con más detalle luego. En el caso del Tajo Medio, tradicionalmente la Confederación ha decretado que las aguas receptoras eran sensibles a eutrofización por fósforo, por lo que tradicionalmente las depuradoras han tenido ese límite de 1 miligramo por litro. Vamos a ver qué pasa con las aguas receptoras, que son estos diagramas que vemos a la derecha. Aquí en el diagrama de las X, en las horizontales, estamos siguiendo el eje del Jarama hasta la confluencia con el Tajo y el eje del Tajo hasta Toledo. Es decir, hasta este punto estamos siguiendo el Jarama y a partir de este punto estamos siguiendo el eje del Tajo. Y lo que vemos es que tenemos un límite de concentración, en este caso de amonio, para llegar al buen estado, que serían, si no recuerdo mal, 0,6 miligramos por litro. En el segundo ciclo de planificación se estableció un objetivo menos riguroso de 10 miligramos por litro y en los puntos azules vemos las mediciones en el río, que en algunos casos casi llegan a los 20 miligramos por litro, que es el problema real de la calidad de las aguas superficiales en el Tajo Medio. Las altas concentraciones de amonio, porque no hay límites en efluente a la concentración de nitrógeno, pero otro de los problemas es que los fosfatos, que también están limitados en las aguas receptoras, cuando vemos las mediciones también están muy por encima de los límites del buen estado, aun cuando mayormente se están cumpliendo los límites de fósforo en efluente depuradora, lo que nos hace pensar que estos límites son insuficientes. Entonces nos encontramos con 2 problemas. Primero, los límites en efluente depuradora están definidos como fósforo total, sea ortofosfatos, sean otras formas de fosfatos,
otras formas de fósforo, que puede ser orgánico, pero los límites en las aguas receptoras son de fosfatos. Y lo mismo pasa con el nitrógeno. Los límites en el efluente depuradora se miden en nitrógeno total, sea amonio, sea nitrato, sea nitrito. Los límites en las aguas receptoras, que es lo que le importa a la fauna y la flora que vive allí, están definidos en amonio, en nitrato, etc. Por lo que hay una cierta incongruencia entre las dos directivas. Por ello, en la investigación que hicimos nosotros, en el seno del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, nosotros, por un lado, intentamos identificar cuáles eran las fuentes de contaminación que estaban llevando al río a tener esas concentraciones, y con un modelo matemático vimos que en este caso eran mayormente las depuradoras urbanas, cosa que no es común en el resto de Europa. La mayor parte, digamos que las fuentes de contaminación mayores suelen ser contaminación difusa debido a la agricultura. Aquí la concentración urbana es tan grande que hace que la mayor parte de los contaminantes procedan de las depuradoras urbanas. Y también se definieron cuáles deberían ser los límites en efluente depuradora que sí fueran compatibles con el buen estado de las aguas receptoras. Y en casos como el Manzanares, estos límites son muy restrictivos. Fijaos que aquí vemos el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno de nitratos, no deberían tener más de 7,5 miligramos en total, miligramos por litro, cuando la directiva permitiría hasta 10 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Aquí vemos cuáles son las zonas sensibles a eutrofización. Y vemos que la legislación permite que o bien se marque una zona sensible a eutrofización por nitrógeno, o bien por fósforo, o bien a las dos. En el caso del Tajo, como he dicho antes, mayormente se han marcado zonas sensibles a eutrofización al fósforo. Y ahora vamos a ver cómo se comparan el segundo ciclo de planificación con el tercero. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en cómo se definieron las zonas sensibles a eutrofización. Nos fijaremos en el embalse del Rey, que está justo en la confluencia entre el Manzanares y el Jarama, por lo que se fije aquí va a influir en cómo pueden ser los efluentes de las depuradoras del Manzanares a su paso por Madrid y del Jarama a aguas abajo del Henares y aguas abajo del Guadalix. Y vemos que, como os decía antes, se fijó el fósforo total como limitante eutrofización en el segundo ciclo de planificación. Si nos vamos al tercer ciclo, vemos que en la ficha del embalse del Rey se fija como criterio eutrofización el fósforo, pero más adelante en la ficha se dice que hay unos requisitos a los vertidos en los que sí se marca un límite al nitrógeno también. Cosa que yo creo que es un poco incongruente entre estas dos páginas. Pero bueno, hay otros condicionantes en el tercer ciclo que veremos que ayudan a aclararlo. Y aquí está el mayor cambio entre el segundo y el tercer ciclo de planificación, que realmente el cambio que invita al optimismo y que nos hace pensar que sí que hay una voluntad de mejora. En el segundo ciclo de planificación se arrastró un efecto del primero, que es que se declararon unos objetivos menos rigurosos para muchas masas de agua, que son estas que veis en rojo en este mapa. El concepto de objetivo menos riguroso es un concepto que permite la legislación, que permite la Directiva Marco del Agua, y que dice lo siguiente: tú necesitarías cumplir con una concentración máxima de contaminantes para tener el buen estado, pero si tú demuestras que es técnicamente imposible o que es demasiado caro llegar a ese límite, puedes justificar tener un objetivo menos riguroso. Y eso es lo que se marcó en el segundo ciclo de planificación. El problema es que la legislación pide una justificación que nosotros creímos que no era lo bastante convincente. Es decir, la legislación, la justificación que se presentaba en el segundo ciclo, creemos que no era lo bastante convincente para justificar estos objetivos menos rigurosos. En el tercer ciclo, cuando se fijan los objetivos medioambientales de todas estas masas de agua que tenían objetivos menos rigurosos,
ya se marca que se pretende alcanzar el buen estado en el año 2027. Es decir, si volvemos a la diapositiva de la concentración de amonio que se permitía en el eje del Jarama, por ejemplo, en el segundo ciclo se permitía un objetivo menos riguroso de 10 miligramos por litro. En el tercer ciclo ya se marca el límite del buen estado de 0,6 miligramos por litro, que es el compatible con el buen estado de la flora y la fauna, o por lo menos de los indicadores físico-químicos, para ser más precisos. Aquí vemos cómo en el anejo 10 del tercer ciclo de planificación se identifican cuáles son las presiones que actúan sobre estas masas de agua. Luego veremos a qué conduce esto. Y aquí estamos viendo, luego lo veremos un poco más grande, cuáles son las medidas que se definen para llegar a esos objetivos medioambientales. Voy a pasar a las siguientes diapositivas que nos dan las mismas medidas con el coste, pero antes me voy a parar en el apéndice 1 de este anejo 10, en el que se tienen las fichas de las masas de agua superficial, en el que no solo se definen cuáles son los objetivos medioambientales, sino también cuál es el estado del que se parte. Y os pongo como ejemplo el río Manzanares a su paso por Madrid, en el que se establece que se tiene que alcanzar el buen estado en el año 2027 y se marca cómo tenemos que llegar a una concentración de amonio de 0,6 miligramos por litro y la concentración actual aquí es de 11 miligramos por litro, ¿de acuerdo? O sea que se tiene que conseguir una reducción del orden del 90% de la carga. Ahora veremos cómo. Aquí lo vemos mejor, cuáles son las medidas que define el plan para alcanzar ese buen estado. Hay un presupuesto definido para esas medidas y la mayor parte de ese presupuesto consiste en una remodelación de las grandes depuradoras de Madrid, en particular Rejas y Valdebebas en el Jarama y China, Butarque y Sur en el Manzanares a su paso por Madrid. En el anejo 13 del Real Decreto vemos cómo se dedican del orden de 55 millones de euros tanto para Rejas como para Valdebebas, y de hecho el concurso público ya lo ha sacado el ayuntamiento para hacer estas actuaciones. En el caso de China, Butarque y Sur es un caso particular porque son depuradoras declaradas de interés general del Estado. Cuando unas depuradoras, unas obras hidráulicas se declaran de interés general del Estado, es el Ministerio el que toma la iniciativa. El Ministerio de Transición Ecológica hizo unos estudios en el que se definía que se necesitaban del orden de 900 millones de euros para modificar estas depuradoras de manera que se pudiera llegar al buen estado. Y con esto, los cambios que hay entre el segundo y el tercer ciclo de planificación. Pero no son los únicos cambios que van a influir sobre estas masas de agua en los próximos años. Porque, como he dicho antes, hay una directiva de depuración de aguas urbanas que ya tiene más de 30 años, se promulgó en el año 91. Ahora mismo la Unión Europea ya ha publicado la propuesta de cambio para esta directiva. Ya hay un cambio de tendencia. La directiva actual decía, solo se deben reducir los nutrientes cuando se definen las aguas receptoras como sensibles a eutrofización, ya sea por nitrógeno, ya sea por fósforo. En el caso del Tajo Medio no se había definido sensible a eutrofización por nitrógeno, lo que ha conducido a esas altas concentraciones de amonio. En la propuesta de la nueva directiva se dice, independientemente de las aguas receptoras, todas las depuradoras que tengan más de 100.000 habitantes equivalentes, que todas las grandes depuradoras de Madrid lo son, deben cumplir un límite en efluente depuradora por debajo de 6 miligramos por litro de nitrógeno y 0,5 miligramos por litro de fósforo, que son unos límites muy restrictivos y que van a necesitar unos cambios bastante drásticos en la infraestructura de depuración.
Aquí vemos el marco geográfico, vemos China, Butarque y Sur, que son 3 de las depuradoras que vemos aquí, y Rejas y Valdebebas. Y aquí vemos las autorizaciones de vertido de estas depuradoras. También hay un cambio de tendencia porque en las autorizaciones de vertido anteriormente no existían unos límites al nitrógeno total en efluente de depuradora, pero a partir de, en teoría, finales del 2021, ya la Confederación Hidrográfica del Tajo les estaba estableciendo en la autorización de vertido de las depuradoras un límite de 10 miligramos por litro. Es una razón de más para que los operadores de las depuradoras tengan que incluir esos ciclos dentro de la depuradora para conseguir la disminución de contaminantes en efluente de depuración. Y ahora vamos a ver cuáles son los cambios en infraestructura que vienen en camino. Por un lado, tenemos las mejoras en las depuradoras de China, Butarque y Sur. Aquí vemos el estudio que publicó el MITECO, en el que se establecen unos límites en efluente de depuración mucho más restrictivos que lo que está pidiendo la propia nueva directiva, porque en su día el Ministerio ya se estuvo coordinando con el estudio que estábamos haciendo nosotros y estableció unos límites que eran directamente compatibles con el buen estado de las masas receptoras. En el caso de Rejas y Valdebebas, no se declara un interés general del Estado y es el Ayuntamiento de Madrid el que ha dirigido los anteproyectos de cambio, y en este caso ellos han establecido unos límites que no serían suficientes para llegar al buen estado de las masas receptoras, pero son mucho mejores de los que tenemos ahora. Se están estableciendo unos límites de 10 miligramos por litro en nitrógeno total en efluente. Por tanto, las conclusiones es que, por un lado, en el plan hidrológico, en el tercer ciclo, no se identifican unos cambios significativos en la definición de zonas sensibles a la eutrofización. Se sigue hablando de zonas sensibles a la eutrofización solo por fósforo. En cambio, hay un cambio sustancial en los objetivos medioambientales. Digamos que ese juego adicional que se estaba permitiendo la Confederación de tener unos objetivos menos rigurosos ya no se permiten, ya se pretende alcanzar el buen estado de las aguas receptoras, e independientemente de los planes hidrológicos hay otras evoluciones confluentes que son las autorizaciones de vertido, que ya empiezan a pedir esa disminución de nitrógeno, la nueva revisión de la directiva de vertidos, que es mucho más rigurosa que la anterior, y existen unos planes de remodelación de la infraestructura que van a acercarnos a esos objetivos medioambientales. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes por haber incluido tanta información en tan poquito tiempo. Os habéis ajustado todos al tiempo y yo creo que tenemos una media hora para preguntas. Sí. Ya me han indicado que hay algunas preguntas de YouTube, pero voy a ver primero en la sala, que han venido por el canal de YouTube, pero si hay alguna pregunta aquí en la sala primero, y si no, pasaré. Os pediría a cada uno, si no os importa, para los que están fuera de aquí, si os presentáis. Y luego pues indicáis a qué ponente va dirigida la pregunta. Un momentito, que hay el micrófono para que lo oigan también los de fuera. Perdonad. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Aranda y yo quería hacerles 2 preguntas. Una, entiendo que si las depuradoras, parte de las depuradoras de Madrid pasan a ser de interés general y, por lo tanto, los gastos en la remodelación de los mismos son sufragados por el conjunto de todos los españoles, realmente lo que se está haciendo es una subvención a los habitantes de Madrid, ¿no? Y que realmente lo que está ocurriendo es que se está pagando un precio, el precio del agua en Madrid es un precio político inferior al que debería de cobrarse. Esa es la primera, si es así, si lo considera así el último ponente. Y luego yo quería hacer a todos los componentes de la mesa
si consideran que se van a cumplir los objetivos medioambientales en el año 27. Gracias, Antonio. Yo creo que te paso la palabra a Tony. Como vamos bien de tiempo, vamos a hacerlo de otra manera. Vale, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el concepto de interés general del Estado es un concepto muy, digamos, problemático. Y aquí vamos a separar lo que son, digamos, la parte más científica, que es la que yo he intentado presentar, de la parte más, digamos, de opiniones, un poco más política. Mi impresión personal es que el interés general del Estado responde a un concepto político y no a un concepto científico. Es decir, si vemos en el mapa de España las depuradoras que se han declarado de interés general del Estado, no se puede identificar una razón, digamos, científica que marque la línea que de aquí para arriba estas depuradoras son de interés general y de aquí para abajo no son de interés general. Eso por un lado. Por otro lado, la declaración de interés general del Estado no es reciente. Es una declaración que ya lleva mucho tiempo, o sea, ya llevamos con ella muchos años, y es un concepto en el que yo estuve unas jornadas en el Ministerio hace 2 años, si no recuerdo mal, es un concepto del que yo creo que el Estado se está intentando separar, que es decir, devolverle a los ayuntamientos la responsabilidad que tienen para depurar las aguas que hacen en sus aglomeraciones. Entonces, el cambio de declarar algo de interés general del Estado no es un cambio reciente, es un cambio que arrastramos desde hace muchos años y la tendencia es separarnos de él. No sé si con eso respondo su pregunta. Gracias. ¿Queréis vosotros comentar la segunda pregunta y tú también, luego vuelvo a ti para eso, sobre alcanzar el buen estado? Respecto a la segunda, bueno, no tenemos la bolita mágica, pero a priori por las cuestiones que hemos planteado aquí, que se ha planteado en la jornada técnica, bueno, pues efectivamente hay ciertas mejoras en el plan, pero no sé si satisfactorias del todo, al menos en lo que respecta a los caudales, y bueno, y en depuración ya hemos visto que incluso en algunas tampoco, entonces no lo sé. Yo sin bolita digo que en muchas masas no, vamos. Podemos ser optimistas y decir que vamos a mejorar y posiblemente en algunas masas lleguemos a alcanzar el buen estado porque cosas sí que se están haciendo. Alguien ha dicho en la Dirección General del Agua que en estos planes va a haber más dinero y entonces a lo mejor podemos ser un poquito más optimistas de que algunas de las medidas sí se van a hacer. Pero hay tantos problemas que muchas masas no los van a alcanzar, ¿no? Aquí, además de los que hemos hablado, problemas de desestructuración morfológica, ¿no? Tramos que están muy alterados morfológicamente y que habría que meterles mucha acción y mucha inversión para modificarlos. Tramos enormes aquí en Toledo, la vegetación de ribera no existe, o sea, hay tantas componentes de los ríos que están tan degradados que tenemos que esperar bastante tiempo. Pero la idea es que vayamos poquito a poco, hay cosas que se van haciendo. Desde luego el eje del Tajo es tan problemático y está tan degradado que yo creo que vamos a tardar bastante. Yo me conformaría con que algunos de los afluentes vayamos mejorándolos poquito a poco y se vayan estableciendo algunas medidas que yo creo que sí que en este plan se van a hacer. Se están quitando muchos obstáculos, se están haciendo muchas intervenciones de restauración hidromorfológica que sí que van a llevarnos posiblemente al buen estado en algunas, pero todavía hay otras que están tan mal que no. En estos años no va a dar tiempo. Sí, perdona, yo en el cuadro además que hemos visto que ha presentado Antonio Bolinches aparecía que las 3 depuradoras Chinabuta y Kirsu ponía que estarían efectivas en el 27 o más del 27, quiere decir del 28 en adelante. Eso quiere decir que en este ciclo de planificación no lo vamos a ver. Sí, bueno, yo coincido con Domingo. Yo creo que es muy difícil que se alcance el buen estado de las aguas receptoras en 2027 porque hay toda una serie de pasos que se tienen que cumplir que es muy difícil que en 4 años se cumplan. Lo primero, se deben ejecutar las obras.
ejecutar las obras con la ley de contratos del sector público, con todo el tiempo que toma, eso en sí ya se va a comer una parte muy significativa de estos 4 años que tenemos. Pero es que además, una vez se ejecutan las obras, que en las obras que hemos visto aquí, que están relacionadas con 5 depuradoras, no todas las depuradoras que se necesitan, van a solucionar una parte del problema, aunque se llegara a cumplir con los indicadores físico-químicos, que es lo que nosotros incluimos en nuestro estudio. Después, los indicadores biológicos van a necesitar un cierto tiempo para adecuarse a ese nuevo buen estado. Y el buen estado de la masa no se alcanza hasta que no se tiene un buen estado, tanto en los físico-químicos como en los biológicos. Entonces yo creo que se va a tardar un poco más, pero sí que soy optimista de que se están tomando las medidas en el buen sentido. Vamos a pasar una pregunta a la gente que está conectada por YouTube y luego vuelvo a la sala, si os parece. Sí, es una pregunta de Tony Herrera y dice, en vuestra opinión, ¿quién tiene realmente que establecer los caudales específicos en los espacios Red Natura? Y comenta que las administraciones del agua entienden que deben manifestarse las administraciones con competencias en biodiversidad, es decir, las comunidades autónomas en nuestro caso, y las comunidades autónomas aducen que no tienen recursos ni expertos en calcular caudales. Esa pregunta se la dejamos a Domingo. No es opinable, además. Pues yo creo que deberían de hacer un esfuerzo los responsables de Red Natura por definir, por lo menos esbozar, unos planes generales de lo que ellos esperan respecto a los caudales y hacer ese proceso de concertación al que yo he aludido antes, ¿no? O sea, nosotros aquí vamos a intentar posiblemente la red del Tajo, la cátedra, etcétera, pedir que se hagan respecto a los caudales ecológicos las cosas de otra manera y vamos a exigir unos regímenes posiblemente más exigentes en agua, etcétera. Pero no estamos cerrados a ir a una concertación con los técnicos de la Confederación y con los usuarios y llegaremos al sitio que lleguemos. Pues aquí pasaría lo mismo. Los responsables de Red Natura pueden definir algunos requerimientos ambientales de caudales para sus objetivos, ¿no? Para conseguir mantener y conservar el estado de los hábitats y de las especies y luego ir a concertar, ¿no? Para ver lo que es posible hacer ahí. Y lo que sí que tiene que pasar es que esas masas que están en Red Natura, pues dentro de ese trabajo que he dicho yo, de una clasificación y ver qué método vamos a utilizar, etcétera, posiblemente ese sea otro de los condicionantes que diga, pues mira, aquí nuestro objetivo es conservar esta especie de peces o conservar este hábitat y entonces el mejor método será este y aquí llegamos a esta conclusión, ¿vale? Y después concertar y establecerlo con los técnicos que evidentemente hacen todo lo posible por cuadrar esto que es tan complejo de atender las demandas, usuarios, etcétera, y llegaremos a un ten con ten, ¿vale? Pero no podemos no hacer nada y seguir consintiendo esta degradación que ya hemos visto que existe desde que se establecieron los caudales ecológicos aquí en la cuenca del Tajo, ya hace bastante tiempo, ¿no? 2014, hasta el actual, no se ha hecho un buen seguimiento de si se han alcanzado los objetivos, de qué pasa con las poblaciones que viven ahí, qué pasa con los hábitats, y seguimos dando palos de ciego y proponiendo unos caudales que no están basados en toda la experiencia de si esto ha funcionado o no ha funcionado. Entonces, ahora tenemos que movilizar y tratar de ir por ese camino, poquito a poco, para llegar a los objetivos tanto de la Directiva Marco como de la Directiva Hábitat, que son los que tenemos que cumplir. Bea, ¿tú quieres añadir? Sí, por ser un poco más concreto, quizá los responsables son las comunidades autónomas, desde el punto de vista legal, de incluir esos caudales ecológicos adicionales en las zonas Red Natura, dentro del plan director. En la Comunidad de Madrid no hay necesidades adicionales escritas
y en el caso de Castilla-La Mancha ni siquiera está el Plan Director de Red Natura 2000. Y a eso es a lo que se agarra la Confederación. Pero la Confederación Hidrográfica del Tajo, como autoridad competente para establecer los caudales ecológicos, en el fondo es responsable en última instancia de que eso no esté implementado. No le consta, como si dijéramos, que haya necesidades hídricas adicionales para el mantenimiento de esos hábitats y especies y por eso no los incluye. Gracias. ¿Vuelvo a la sala? Sí. Buenas tardes. Alejandro Cano, de la Plataforma de Trato en Defensa del Tajo. Me ha llamado la atención tres casualidades. Me gustaría realmente conocer cuál es la causa, más que la casualidad. Una de ellas es que aparecen esas tres depuradoras de Madrid como bien de interés general y curiosamente aparecen en una página donde se hace referencia contextual al acueducto Tajo Segura. Y la otra es que si nos retrotraemos a la primera versión, digamos, del plan, cuando había una disposición adicional novena que decía que los caudales ecológicos se iban a revisar en función de la calidad que se hubiese conseguido a lo largo del plan, año tras año, pues digo, esta es otra casualidad, ¿no? Y me gustaría saber si realmente pensáis que son casualidades o realmente hay un hilo causal, ¿no? Que es el de bueno, pues amarrar bien amarrado el hecho de que tiene que prevalecer el interés de salvaguardar los caudales para el trasvase Tajo Segura a costa de lo que sea, ¿no? A costa incluso pues de invertir más en depuración con el fin precisamente de decir que ya no se necesitan tantos caudales ecológicos y además, lógicamente, que las tres son intereses generales del Estado, porque no olvidemos que el trasvase Tajo Segura se definió así también como interés general del Estado en la Ley de Evaluación Ambiental. Vale. Empezamos. Bueno. Si quieres, vamos. ¿A todos quieren? ¿Lo tengas dicho que querías también? Bueno, esta es Beatriz. una pregunta de hilar muy fino, bueno, todo eso podría tener dos contestaciones. Una, ¿qué pasa con las masas de agua que están antes del Jarama? Por mucho que mejoremos, invertamos, el estado de esas masas no se va a ver influido por lo que venga de Madrid. O sea que podemos seguir pidiendo mejoras del estado ecológico de esas masas y más caudal para esas masas, puesto que no se van a ver influidas por lo que venga de Madrid, ¿no? Esa es una. La siguiente es la renatura, también, ¿no? Bueno, ahí tenemos una obligación de, vale, muy bien, que ahora viene el agua más limpia, hemos invertido dinero en las depuradoras de Madrid y hemos bajado el amonio, hemos bajado el fósforo, etcétera, pero ¿y cómo están nuestros peces que tenemos obligación de proteger, las especies que están en los anexos de la directiva, los hábitats, etcétera? Posiblemente sigan mal, ¿no? Y eso sí que, sobre todo, su principal condicionante es mantener un régimen de caudales que ayude, ¿no?, a su funcionalidad, a que se cumplan sus ciclos biológicos, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos seguir apostando porque no todo es o no es suficiente con la depuración de Madrid, ¿no? Sí, de esa cuestión que te has fijado tú, se había fijado Domingo también en la transparencia, y es importante resaltar que efectivamente el acueducto Tajo Segura no es un uso de la cuenca del Tajo, así está de forma explícita en la legislación y por tanto no debería ser incluido en el plan hidrológico del Tajo en ese sentido, en el sentido de aparecer de vez en cuando y con esas extrañas intenciones. Puede ser un olvido de cuando el plan estaba escrito de otra manera, no lo sabemos, pero no es un uso y no debería aparecer. En el plan hidrológico del Tajo lo que se establece
es el orden un poco entre demandas y abastecimientos y disponibilidad de agua. Bueno, yo voy a darle la vuelta al argumento de Domingo, porque le ha dicho, bueno, ¿qué pasa con el eje del Tajo antes de la confluencia con el Jarama? Yo pregunto, ¿qué pasa con el Jarama antes de la confluencia con el Tajo? Es decir, para alcanzar un buen estado en el Jarama, si lo tenemos aquí, ya seguro que lo tendremos tras la confluencia con el Tajo. Es decir, que independientemente de lo que pasara con el trasvase, nosotros necesitamos mejorar las depuradoras para llegar al buen estado en el Jarama antes de la confluencia con el Tajo. Una vez se ha solucionado eso, y ahora se tiene que solucionar porque ya no hay un objetivo menos riguroso, ya por fuerza, aguas abajo de la confluencia, donde se está uniendo con unas aguas mucho más puras porque tienen menos presión desde el punto de vista físico-químico, pues ya se va a alcanzar el buen estado, por lo menos desde el punto de vista físico-químico. Entonces, tanto por el argumento que dice Domingo como por el argumento de la calidad de las aguas, son dos problemas que podemos considerar en cierta manera desacoplados. Es decir, el buen estado se tiene que alcanzar en el Jarama independientemente de lo que pase tras la confluencia con el Tajo, y las masas de agua que hay antes de la confluencia tienen que tener el buen estado de los indicadores biológicos independientemente de lo que pase tras la confluencia con el Jarama. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias a los tres. Y pasamos a otra pregunta también de YouTube. Aléjate un poco el micrófono de la boca para que se entienda mejor. ¿Así? Vale. Es una pregunta de Eduardo Sánchez Butragueño y dice: ¿hay algún precedente en Europa de modificación de las explotaciones de un río en base a la fijación de caudales ecológicos? Es decir, si se han modificado los usos humanos de algún río, riegos, sondeos, trasvases en base a la fijación de unos caudales ecológicos. O plantea la pregunta de otra manera: ¿hay algún otro río de Europa que tenga limitado por ley cuánta agua puede llevar como máximo procedente de un embalse? Todos, todos, porque eso es el orden de prioridades de la legislación, con lo cual primero están las necesidades ambientales y el conseguir el objetivo ambiental, sí o sí, y luego están los usos, excepto en el caso del abastecimiento, que en caso de que se declare la sequía prolongada, creo que puede invertirse y, por supuesto, el abastecimiento pasará a un primer lugar, como no puede ser de otra manera. Pero primero son las necesidades ambientales y luego, con el agua, podríamos utilizar los términos del trasvase, con el agua que sobre, se te podría dedicar a abastecimiento humano, agricultura, industria y usos recreativos, por ese orden estricto. Por eso, bueno, pues por ejemplo, yo creo que fue ayer en el telediario, aparecieron unos camiones cisterna en Córdoba con el tema de que el abastecimiento ya tienen restricciones, lo unía con la sequía. Bueno, eso es una manera de confundir a la población muy interesante, porque realmente nunca debería faltar el agua para el abastecimiento. Supone entre un 10 y un 12% del agua disponible, del agua que se utiliza, no del agua disponible, sí, del agua que se está utilizando a día de hoy. Por tanto, en ningún caso el abastecimiento puede estar comprometido absolutamente para ninguna población, ¿vale? Pues de la misma manera podríamos hablar del tema de los objetivos ambientales. Los objetivos ambientales son primeros, van en primer lugar y no suponen un uso. Los usos van aparte. No conozco en profundidad los planes hidrológicos de otros países de Europa, pero restricciones por caudales ecológicos sí que los hay. Las hay. Seguro, en los países nórdicos, especialmente en Suecia, en Noruega, con la producción hidroeléctrica, o sea, los regímenes de turbinado y de producción hidroeléctrica están supeditados a imitar a las sueltas los caudales naturales, y entonces hay restricciones debido a eso. Y en Francia también hay establecimiento de regímenes de caudales ecológicos que suponen pues una restricción ambiental. Lo que no sé si, digamos, como aquí tenemos en España, que es unos usos previos, o no sé cómo están categorizados exactamente, porque no conozco los planes hidrológicos de estos países, pero que si hay restricciones ambientales y que el uso de las presas y de los desembalses están condicionados por caudales ecológicos, sí, por lo menos en estos dos países sí que
sí que lo hay. Y en España, en el caso de las hidroeléctricas, perdona Nuria, también, ¿no? En Volar, que nos lo enseñaron, si te acuerdas, y las centrales tuvieron que estar adecuadas, pero quiere decir que existen también en España, las tuvieron que adecuar a los nuevos caudales de 6 metros cúbicos por segundo que se establecieron en el embalse de Volar, que por tanto en España también están, al menos en hidroeléctricas. En algunas. En algunas. Solo quería una pequeña clarificación, porque una cosa que ha preguntado, simplemente lo voy a decir. Has preguntado, si existe algún otro río en España, en Europa, en Europa que tenga condicionado los desembalses. Para la segunda pregunta. Sí, yo creo que habla de la restricción que has mencionado al principio de desembalses de la cabecera. Europa que tenga limitado por ley cuánta agua puede llevar como máximo procedente de un embalse. O sea, se fije un máximo en la suelta de un embalse, vale, como sucede en el Tajo, en Entre Peñas y Buendía. Vale. Lo que ha contestado el Domingo, ¿no? Vale, perfecto. Volvemos a la sala. Sí, adelante. Es que está regulación de las dos funciones. Multitarea. Oye, les voy a decir a mis alumnos que no he puesto las notas todavía. Este va a que en los únicos sitios donde hay caudales ecológicos en España. Sí, yo quería preguntar sobre el plan hidrológico. Realmente solo tiene competencia en territorio español, claro, pero ¿hay algún tipo de coordinación con el tramo del Tajo que pasa por Portugal? Y si hay alguna consecuencia con lo que pasa aquí en el territorio español en cuanto a contaminación y los caudales mínimos exigidos y la implicación que tiene en el territorio portugués. Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque efectivamente la cuenca es una cuenca internacional y la parte portuguesa tiene un convenio, bueno, la parte portuguesa y la parte española tienen firmado un convenio, el convenio de Albufeira, que es el que establece cuáles son los condicionantes en la cantidad de agua, sobre todo en términos de cantidad, si no me equivoco, no hay calidad, la cantidad de agua que debe pasar por la frontera. La frontera está en el embalse de Cedillo, es un embalse gestionado por Iberdrola y todo el embalse es el que hace frontera, por tanto son los que tienen que cumplir ese convenio de Albufeira. Tiene unas cantidades semanales, mensuales, trimestrales y anuales de cantidad. 7 hectómetros cúbicos a la semana y al final creo que son 2.700 en total al año. Sin embargo, pues hay unos caudales, o sea, esos caudales no terminan de, aparte de ese mínimo de 7 hectómetros cúbicos a la semana, todas las semanas a 7 hectómetros cúbicos, si las sumaras no llegarías a los 2.700 hectómetros cúbicos al año. Por tanto, lo que se genera al final son unos picos, unas diferencias, una alta variabilidad en los caudales que se dejan pasar por la frontera. Y eso, pues evidentemente para la fauna y para la flora, como hemos comentado antes, hay determinadas especies que sí ven alterado su comportamiento por eso. Es un convenio que es fácil, que debería ser mejorado en nuestra opinión y en ello estamos también intentando abordar este tema del convenio de Albufeira. Y en cuanto a calidad, dice Nuria que no tiene condiciones. Me cuesta no contestar. Contesta. No, simplemente, la moderadora puede también. Yo simplemente decir que los portugueses no están muy contentos, tampoco nosotros, porque no hay una coordinación. Se hacen los dos planes y se hablan de algunas cosas, pero realmente, digamos, que en algún momento hubiera una oficina donde los técnicos de la Confederación del Tajo de España y de Portugal se pusieran a planificar juntos, ¿no? Y eso no existe. Y, dentro de lo que ha dicho Bea, imaginaros que a mí me obligan a soltar 7 hectómetros cúbicos en una semana y que, en un momento en que la electricidad está muy cara, los gestores de la presa de Cedillo dicen, pues ahora que está muy cara voy a soltarlo todo hoy. Y los otros 7 días no suelto nada, eso lo pueden hacer. O sea, no está hilado tan fino como para que lo que vaya a Portugal sea un régimen de caudales que se parezca al natural. Con que cumplas, que les das el agua que les das, es suficiente, ¿no? Y a eso, organizaciones también de defensa de los ríos portuguesas nos lo han dicho varias veces, ¿no? Y nosotros intentamos, pero bastante tenemos con lo que tenemos aquí.
Sí, el convenio de Albufeiras se aprueba en el 98, antes de la Directiva Marco del Agua, se firma en el 98 y se ha reformado solo una vez, que es cuando se introdujeron, porque antes era 2.700 al año, cuando quisieran, como quisieran, los desembalses. No, pero eso sí, la reforma del 2008 se reformó y se pusieron trimestrales. El problema es que, como dice Domingo, como no hay una coordinación real, sí existe diálogo, sí existe conversaciones, pero no existe una coordinación real. Realmente lo que el convenio debería de establecer es un régimen de caudales para toda la cuenca que fueran coordinados, porque lo que venga de aquí condiciona lo que la parte portuguesa puede hacer y alcanzar los objetivos ambientales en la parte portuguesa. Paso a YouTube otra vez. En YouTube tenemos 4 preguntas más. Lee 2. Cortito. Venga, una de Antonio Martínez. Me gustaría conocer cómo se puede rectificar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la valoración del estado ecológico de algunas masas de agua sin esperar a 2027. Dice que no se comprende que el tramo superior del río Guadalís, que está desecado durante 4 meses al año, tenga una valoración de buena en su estado ecológico, y tampoco se entiende que, por ejemplo, el caso de la presa de la Aulencia esté colmatada por lodos tóxicos, abandonada, y que tenga valoración de bueno o superior. Entonces, si se puede hacer algo en el cambio de la valoración del estado ecológico sin esperar al nuevo ciclo de planificación. Una segunda pregunta, solo por el tiempo, y que se conteste. Una segunda pregunta sería de Víctor M. Y quería preguntar a Beatriz por qué se ha limitado la aplicación de los caudales ecológicos mínimos en esas 19 masas de agua entre Bolarca y Valdecañas hasta el año 2027. Quizá, Domingo, puedes hacer la primera, si lo conoces, y Beatriz la segunda, y luego volvemos a la sala. Bueno, el establecimiento del estado ecológico se hace a través de unos indicadores que comprenden 3 grupos: físico-químicos, biológicos y hidromorfológicos. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Hay una pequeña, digamos, jerarquía, ¿no? Digamos que de alguna forma tienen más peso los biológicos, luego los físico-químicos y por último los hidromorfológicos, ¿vale? Los muestreos, depende de qué tipo de punto sea, se hacen anualmente o con un paso diferente. Entonces, puede ocurrir que, aunque sea una masa que está seca durante mucho tiempo, en algún momento cuando se fue a muestrear allí, pues los indicadores biológicos dieron un buen resultado y a partir de ahí pues ha dado ese valor, ¿no? Quizá lo que tendríamos que reclamar es o poner más puntos dentro de la misma masa o hacer mediciones con más frecuencia, ¿no? Y luego, una cosa que llevamos tiempo reclamando es que se cambie esa jerarquía de cómo se establece el buen estado aquí. Nos ha costado mucho, y parece que están entrando por ahí, cambiar los indicadores hidromorfológicos, que tenían muy poco peso y antes se hacía solamente con un índice o como mucho 2, y ahora pues ha aprobado un indicador hidromorfológico que nos va a dar bastante más información. Pero ahora mismo yo creo que eso ya no tiene vuelta de hoja. O sea, ha habido un periodo para alegar al plan, hemos hecho las alegaciones que hemos considerado todos y ya después nos han contestado esas alegaciones, el plan ya está aprobado, ¿no? La única manera es ir a instancias superiores, pero por mucho que digamos, no, es que yo conozco muy bien mi río y sé que está muy mal y no entiendo por qué dicen ustedes que está bien, lo que ha salido ahí es lo que ha salido y ya ahora mismo el plan está, digamos, de alguna forma cerrado. Podemos intentar que la próxima vez se haga de otra manera, pero ahora mismo yo creo que no. Bien. Bueno, la respuesta a por qué se han escalonado los caudales ecológicos, por mi parte, desde luego, es no lo sé. Puedo imaginármelo por las cuestiones que aparecen en prensa, lo que aparece en medios de comunicación, en entrevistas, en concreto a la ministra de Transición Ecológica, hace muy poco en La Verdad de Murcia, ¿no? Donde pues hablaba de una tarea de concertación, un poco lo que se refería antes Domingo, ¿no? Una tarea de concertación previa que se ha llevado
con los actores involucrados. Lo que pasa es que una vez más entramos en que esos actores involucrados no deberían ser los usuarios del trasvase Tajo Segura porque no son usuarios del Tajo, pero insisto, esto es solo por lo mismo que a lo que tiene acceso el resto de la ciudadanía, que son los medios de comunicación. No me consta a nivel personal ni a nivel de Cátedra del Tajo ningún tipo de negociación conocida. Volvemos a la sala. Sí, sé que hay dos más todavía de YouTube, pero si hay alguna pregunta aquí. Sí. Uno que se ha dado cuenta que todavía no hemos puesto las notas. Pues yo os quería preguntar, no sé si me vais a poder contestar, que en el contexto actual pues, del cambio climático y la progresiva disminución de las precipitaciones en las próximas décadas y todo esto, ¿la Confederación del Tajo proyecta como una disminución en el volumen destinado a regadíos en los próximos años? Bueno, no sé por qué regadíos. Sí, hay unos modelos que... Un trabajo que hizo el CEDES a partir de modelos climáticos, hay un trabajo publicado hace como unos 4 años así, de previsiones de la variación hidrológica en todas las cuencas españolas. Bueno, el CEDES es un organismo que ha hecho una evaluación de todos los recursos hídricos de España con un modelo que tiene de precipitaciones correntía y que ha servido para hacer la planificación porque reproduce los regímenes naturales y también en varios escenarios de cambio climático, pues cómo se van a producir modificaciones de las aportaciones tanto en cantidad como en distribución estacional de todas las cuencas españolas, ¿vale? O sea, no solamente en el regadío. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues las confederaciones han establecido que los recursos que tenemos van a ser menores en un futuro, ¿vale? Y cuáles van a ser las tendencias. Ahora, lo que pasa es que eso luego se haya traducido en que, bueno, pues como tenemos menos agua, vamos a dar menos concesiones de regadío o vamos a disminuir las dotaciones en el regadío, ¿no? Si antes te daba 5.000 metros cúbicos por hectárea, pues ahora vamos a poner 3.000 o algo así, pues eso muchas veces no se ha producido. Incluso todavía hay planes de cuenca que apuestan por aumentar el número de hectáreas de regadío, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que está pasando en Doñana. Entonces ahí no... Sí, bueno, pero esto ahora es más reciente, está el presidente y todo, ¿no? Tenemos ahí en Huelva. Entonces, sí, el cambio climático se tiene en cuenta en planificación y se sabe que la disponibilidad futura de recursos es menor. Y ya a partir de ahí, la otra pata en la que se asienta la planificación hidrológica, que son las demandas, pues depende. En algunos planes sí se han bajado, en otros no, pero no, yo creo que en el regadío no acoplado a ese esfuerzo que tenemos que hacer todos para pasar por estos futuros episodios de disminución de las aportaciones en las cuencas. Yo creo que no se ha hecho todavía suficiente esfuerzo para entender eso. Vamos a ver, una última pregunta. Sí, sí. Sí, sí, claro. Hombre, en el nuevo plan, o sea, en relación al nuevo plan, no aumentan los regadíos en la cuenca del Tajo. Sí va a aumentar un poco de la superficie en relación a superficie que tenían comprometida en el plan del segundo ciclo. Y lo que se hace es que las dotaciones, hay unas dotaciones que son exageradas de 18.000 metros cúbicos por hectárea, 12.000 metros cúbicos por hectárea, y esas dotaciones se van a reducir a cosas más normales de 8.000, 6.000, ¿vale? Pero eso, bueno, no sé si va en relación al cambio climático, en relación a la disponibilidad de recursos, o sea, no se fija en función a las previsiones de cambio climático. Yo creo que quedan dos, pero como
La directora de la cátedra le gusta empezar y terminar en punto. Yo creo que está bien porque es respetar el tiempo de las personas que vienen. Aunque han quedado algunas preguntas sin responder en YouTube, lo siento, pero son -4, que es cuando habíamos dicho que íbamos a terminar. Así es que solo nos queda agradecer muchísimo a los 3 ponentes el haber venido, el habernos explicado y haber contestado todas las preguntas, a los que han venido a la sala, que están aquí, y a todos los que se han conectado remotamente, agradecerles a todos su participación y el habernos acompañado esta tarde. Invitarles a que sigan a las actividades de la Cátedra del Tajo, el ciclo de conferencias, que la próxima es el día 6 de mayo. 10, 12, no me acuerdo. Bueno, lo miran en la página web de la Cátedra del Tajo y les seguiremos informando de otras actividades que organicen. Muchísimas gracias a los 3 ponentes por su tiempo. Oye, muy bien, chicos. He aprendido mucho con vosotros, ¿no? ¿Qué 2 preguntas había, Raúl? ¿Eran difíciles? Oye, me encanta cuando contestas, tío. Cuando contestas, pero dura más.